A ver, si cerramos los ojos un momento y nos imaginamos que tenemos en las manos uno de esos libros ilustrados japoneses antiguos del periodo Edo, los Eihon, ¿no? Mm, Son objetos preciosos, ¿verdad? De una belleza casi delicada. Pero es que su valor va mucho más allá de lo bonitos que son. No eran solo arte, claro. eran como cápsulas del tiempo, hechas para contar las historias clave, el ADN cultural de Japón, digamos. Totalmente. Vehículos de transmisión cultural, en esencia. Exacto. Pues hoy eh, vamos a sumergirnos en uno muy particular, el Ehon Kamiyono Masago Tukiwaguza. Vamos a ver qué fuentes tenemos, qué nos cuentan sobre él. Ujú. La idea es, bueno, desentrañar la historia que cuenta, ¿no? Entender qué significaba para la gente de la época y, si podemos, saber algo más de quién lo hizo, que suelen ser figuras, bueno, un poco misteriosas. Sí, a menudo envueltas en la propia época, sí. Vale, pues despleguemos el mapa de este tesoro. Lo primero, el nombre. Ya el nombre completo tiene su miga. Ehon Kamiyono Masago Tokyogusa. Se lee Eheon Kamiyono Masago Tokyogusa. Suena casi a poesía. Es que lo es, prácticamente. Y no es casualidad, ¿eh? Si lo descomponemos un poco, Ehon es fácil, libro ilustrado. Es la categoría. Vale. Kamiyono nos lleva a la era de los dioses, el tiempo mítico, el origen de todo. Ajá. Masago significa arena fina. Puede evocar la creación de la tierra o la inmensidad del tiempo, ¿no? Como granos de arena. Ya, ya. Y Tokyogusa es una planta de hoja perenne, un símbolo clarísimo de eternidad, de algo que perdura. O sea que el título ya te está diciendo. Este libro ilustrado cuenta las historias eternas como las plantas que vienen de la arena de la era de los dioses. Justo. Es toda una declaración de intenciones. Te dice, ojo, que lo que hay aquí dentro es importante y perdurable. Y vaya si lo es, porque el tema central no es un cuento cualquiera, ¿eh? Es el relato de la creación de Japón, ni más ni menos. Precisamente, el Ehon narra la mismísima creación de Japón, según la mitología sintoísta. Cuenta cómo Izanagi, el dios masculino, e Izanami, la diosa femenina, bajan del cielo, del Takamagahara, la alta llanura celestial, Ujú. y usan una lanza, la Ameno Nuboko, una lanza celestial con joyas para remover el océano que había al principio. Y de las gotas de agua salada que caen de la punta, pues se forma la primera isla, Onogoro. Qué imagen más potente, ¿no? La tierra naciendo del mar primordial, y a partir de ahí la historia sigue. Sí, claro. Izanagi e Izanami bajan a esa isla y, bueno, empiezan a dar a luz, literalmente, al resto de islas del archipiélago japonés. Ya. Y de su unión también nacen muchísimos otros dioses, los kami, que son las fuerzas de la naturaleza. Montañas, ríos, el viento. Pero aquí hay un giro trágico. Así. Sí, porque al nacer el dios del fuego, Kagutsuchi, Izanami muere, se quema. Y esto es terrible para Izanagi, que intenta rescatarla bajando al Yomi, al inframundo. El viaje al inframundo, un tema universal casi. Exacto. Pero fracasa. No consigue traerla de vuelta. Y de todo esto, de esta creación y esta tragedia, ¿qué es lo más importante que surge? Porque hay una figura clave, ¿verdad? Sin duda. Después de volver del Yomi, que es un lugar contaminado, Izanagi tiene que purificarse. Hace un ritual. Y al lavarse el ojo izquierdo, ¡zas!, nace Amaterasu o Mikami, la diosa del sol. Amaterasu. El nombre suena. Es que es centralísima. Del ojo derecho nace Tsukuyomi, el dios de la luna, y de la nariz Susanoo, el dios de las tormentas y el mar. Pero Amaterasu es la clave, no solo por ser la diosa solar, sino porque la tradición dice que de ella desciende directamente la línea imperial japonesa. ¡Ostras! O sea que este Ejón no solo cuenta un mito de creación. Exacto. Narra la justificación mítica del poder del emperador, del orden social y político de Japón durante siglos. Es un pilar del sintoísmo y, bueno, de la identidad japonesa en general. Entendido. O sea, el contenido es potentísimo culturalmente. ¿Y cómo se presentaba? ¿Cómo era el libro en sí? Pues las fuentes nos dicen que es una obra del periodo Edo, esa época tan larga, ¿no? De 1603 a 1868. Mucho tiempo. Sí, sí. Y que estaba en 3 volúmenes.
lo que sugiere que la historia era larga o que estaba dividida por temas, quizá. Y lo más importante técnicamente, se hizo con impresión silográfica, con planchas de madera. La xilografía, que a veces pensamos que es solo una técnica artística más, pero en el Japón de Edo fue mucho más que eso, ¿no? Uf, muchísimo más. Fue una revolución cultural, de verdad. Antes de que se popularizara la silografía, el acceso a los libros, a las imágenes, estaba súper restringido. Claro, manuscritos caros, pinturas únicas, para la élite. Eso es, la silografía permitió hacer copias, muchas copias. Bueno, en masa para la época, claro. Era un proceso artesanal. Imagínate a los artesanos tallando la madera. Sí, con un detalle increíble. Los caracteres, los dibujos, todo al revés. Exacto. Y si era color, los nishikie, una plancha por cada color. Era un trabajo de chinos, vamos, mucha habilidad, pero permitía hacer cientos, miles de copias iguales. Y eso, claro, cambió quién podía leer y ver estas historias. Totalmente. De repente, historias como la de este Ejón, la creación de Japón, que antes igual circulaban de boca en boca o en círculos muy cerrados, de la corte o religiosos, pues se volvieron accesibles. ¿Para quién? Pues para mucha más gente. Comerciantes, samuráis de bajo rango, ciudadanos con algo de dinero, podían comprar estos Ejón en librerías o en puestos callejeros. Se democratizó el acceso a los mitos, a las leyendas, y eso reforzó una identidad cultural común. Es que es clave eso. Y ojo, no olvidemos que la cultura Edo era súper visual. Las imágenes en estos sillón no eran un añadido sin más, eran parte fundamental de la experiencia, a veces incluso más importantes que el texto. La gente valoraba muchísimo la calidad del dibujo, la representación. Esa conexión entre la técnica de impresión, el acceso popular y el refuerzo de la cultura es fascinante, la verdad. Ahora, si esta obra tuvo ese impacto, ¿quién estaba detrás? ¿Quién la hizo? Las fuentes nos dan dos nombres: Hosada Tominobu, el autor del texto, e Ishihara Hidenobu, el artista. Así es. Tenemos los nombres, que ya es bastante en este contexto, pero intentar saber mucho más de ellos, de sus vidas, ahí nos topamos con una diferencia cultural importante, con cómo se entendía la autoría en el Japón de entonces comparado con ahora en Occidente. ¿A qué te refieres? ¿A que no hay registros, simplemente? Bueno, en parte sí, pero es algo más de fondo. A ver, en Occidente, sobre todo desde el Renacimiento, se empezó a valorar mucho la figura del artista individual, ¿no? El genio creador. Sí, el nombre del autor es fundamental. Pues en el Japón del periodo Edo, el foco a menudo estaba en otras cosas. El prestigio podía ser de la obra en sí, por su calidad, por el tema que trataba, o del taller, del kobo, o la escuela a la que pertenecía el dibujante. Ah, claro. Incluso el editor, el ammoto, el que ponía el dinero y distribuía el libro, a veces tenía más reconocimiento público que el autor o el artista. Los nombres individuales estaban ahí, pero no siempre eran lo principal. No era como hoy que buscamos la marca personal. Entiendo. Es otra forma de verlo. El valor estaba más en la tradición, en la habilidad colectiva, en la función cultural de la obra, más que en la persona concreta. Justo. Y eso afecta a lo que sabemos de Osada Tominobu y de Ishihara Hidenobu. Sus nombres están ligados a esta obra tan importante, pero no fueron famosos en el sentido que entendemos hoy. Por eso su rastro biográfico es débil. Aún así, algo sabremos, ¿no? ¿Qué podemos decir de ellos? Del artista, por ejemplo, Ishihara Hidenobu. El nombre completo es Ishihara Hidenobu. Bueno, de Ishihara Hidenobu sabemos que fue un artista activo en el periodo Edo. No llegó a la fama de los grandes del ukiyo-e, como Hokusai u Utamaro, que eran conocidos en todo Japón y hoy son mundialmente famosos. Claro. Pero su trabajo en este eon, en el Kamiono Masago Tokiwagusa, se considera su obra más importante, la que ha perdurado. Las ilustraciones que se conservan muestran que tenía muy buena mano para la xilografía, con un estilo que dicen captaba muy bien el ambiente mítico, la solemnidad de los dioses. O sea que encajaba perfectamente con el tema. Exacto. Su habilidad era esa, traducir esos conceptos tan abstractos, tan divinos, en imágenes que la gente pudiera entender y que les resultaran atractivas. ¿Y del autor del texto? Osada Tominobu. ¿Qué pasa con él?
Pues aún menos información, la verdad. Lo cual, como decía, no es raro. En los Ejón, el dibujante solía llevarse el protagonismo visual y, por tanto, más reconocimiento público. El autor del texto a menudo quedaba más en la sombra. Ya. Se cree que Osada Tominobu podría haber sido un letrado o un estudioso, alguien que conociera bien los clásicos, la historia, la literatura japonesa, para poder escribir esta historia mitológica tan compleja de forma clara y que se entendiera. Su trabajo era fundamental, pero su nombre igual no vendía tantos libros como el del artista o el tema en sí. Entonces, quizá más que buscar detalles de sus vidas por separado, deberíamos valorar la combinación, ¿no? Su colaboración. Ahí está la clave, yo creo. La importancia histórica de Osada e Ishihara no es tanto quiénes eran ellos como individuos, sino lo que consiguieron juntos. Su colaboración hizo posible esta obra que puso en imágenes y palabras uno de los pilares de la visión del mundo japonesa. Ujú. Trabajaron como parte de un equipo más grande, ¿sabes? Que incluía a los que tallaban la madera, los impresores, los editores. Era un colectivo de artesanos, de especialistas, trabajando juntos. Un modelo de creación muy distinto al que tenemos hoy en mente, ¿no? Del autor solitario, el artista estrella. Totalmente distinto, y su trabajo cumplió una función cultural importantísima. Coger esa tradición mitológica, tan rica, tan compleja, y gracias a la imprenta xilográfica, hacerla, pues eso, tangible, comprensible, que la gente la pudiera disfrutar. Su legado no es tanto su fama individual, sino haber ayudado a conservar y difundir la identidad cultural japonesa en un momento clave. Claro. Si lo vemos en perspectiva, su obra encaja perfectamente en esa dinámica de la época: construir y compartir una narrativa nacional a través del arte impreso popular. Así que, aunque no sepamos mucho de sus vidas personales, el Ejón Kamiyu Masazogo Tokiwagusa sigue aquí. Y no solo como un objeto bonito, es un testimonio de esa colaboración, de la habilidad de Osada e Ishihara y del taller que lo hizo posible. Exacto. Es un documento histórico y cultural de primera. Una ventana increíble no solo a los mitos de Japón, sino a cómo una sociedad del pasado entendía, representaba y transmitía sus propios orígenes, su relación con lo divino. Nos habla de tecnología, de arte, de religión, de identidad. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿qué nos llevamos de esta exploración? Pues podríamos decir que hemos visto que Lejón Kamienyo Masago Tokiwasa es mucho más que un libro ilustrado antiguo. Es una obra clave del periodo Edo que contiene la historia de la creación de Japón, con Izanagi, Izanami y sobre todo Amaterasu o Mikami, la antepasada de los emperadores. Hemos visto que se hizo gracias a la xilografía, esa técnica que cambió la difusión cultural en Japón, y que fue una colaboración entre Osada Tominobu, el autor, probablemente un erudito, e Ishihara Hidenobu, el artista que le dio forma visual a los mitos. Y hemos entendido por qué sabemos tan poco de ellos como individuos, porque la cultura de la época valoraba otras cosas: la obra en sí, el taller, la función social, a menudo por encima del nombre del creador. Ya. Y finalmente, hemos recalcado lo importante que fue este Eihon y otros parecidos para llevar esos mitos fundacionales a mucha gente y así, fortalecer la identidad cultural japonesa. ¿Y por qué es relevante mirar esto hoy? ¿Por qué debería importarnos este Eihon de hace siglos? Pues yo creo que tiene varias capas de interés hoy. Por un lado, nos da una visión directa de las bases culturales e ideológicas de Japón. Nos ayuda a entender mejor su historia, incluso su presente, cómo se construyó esa narrativa nacional tan fuerte. Ujú. Por otro lado, es un caso súper interesante sobre la historia de la tecnología de la imprenta y cómo afecta a la sociedad. Un paralelo, aunque diferente, a lo que pasó con Gutenberg en Europa. Y está el tema de la autoría que comentabas. Sí, y quizás esa es la reflexión más actual que podemos sacar. Nos enfrenta a una visión del arte donde el valor no estaba tanto en ser súper original o en la marca personal, sino en la habilidad, en la maestría técnica al servicio de una historia colectiva, en la función cultural. Claro. Nos muestra una cultura donde se apreciaba más la calidad del trabajo y la transmisión fiel que la fama del individuo. Eso me da que pensar. Si en el periodo Edo el foco estaba a menudo en la obra, en el taller, en la tradición, más que en el creador individual, ¿qué nos dice eso de nuestra cultura actual? Vivimos obsesionados con la marca personal, ¿no? Con el creador como famoso, a veces casi más que la propia obra. ¿Podría esa visión antigua,
la del Eson, ofrecernos algo valioso hoy? Es una buena pregunta, sí. Provocadora. Quizá nos invita a pensar si hemos perdido algo al poner tanto el foco en la fama individual. ¿Valoramos lo suficiente la artesanía, la colaboración discreta, el arte que sirve a la comunidad o a transmitir cultura, más allá del brillo personal? ¿Dónde está el valor real, al final? ¿En la firma o en la obra misma? Una reflexión potente, sí señor, para darle una vuelta después de esta inmersión en el pasado. Quizás el legado de Osada Tominobu Erishihara Hidenobu no sea solo su libro, sino también esta pregunta que nos dejan sobre cómo valoramos la creación hoy en día. Una idea para seguir pensando.